Buenos días a todas y todos. En nombre del Ministerio de Cultura les damos la bienvenida a Conecta. Conecta es un programa de capacitación del Ministerio de Cultura dirigido a las y los trabajadores de cultura de Perú, artistas, gestores y emprendedores culturales. El Ministerio de Cultura también quiere agradecer a todos los invitados nacionales e internacionales que vienen acompañándonos en estos espacios virtuales de capacitación y que llegan cada semana a través del canal Cultura 24 TV y del Facebook del Ministerio de Cultura. El día de hoy vamos a presentar la clase en línea, Consejos para que tu iniciativa cultural conecte con la gente. En una era donde hay mucha información, es importante saber de qué manera nuestras iniciativas culturales, que es la clave para poder llegar a nuestros públicos y cuál es el interés de estos y de esa manera poder llegar de manera más clara y directa a nuestros consumidores. Junto a expertos de la comunicación estratégica y publicidad creativa, aprenderemos algunas herramientas claves para crear contenidos que impacten de manera positiva en los públicos y lograr conectar de forma real con ellos. El objetivo de esta clase es formar artistas, gestores y emprendedores culturales que buscan comunicar y promocionar sus iniciativas y o propuestas culturales para llegar a más públicos. Les recomendamos el día de hoy dejar sus preguntas y comentarios hacia los enlaces y hacia los comentarios del Facebook para poder hacer una ronda de preguntas al término de la exposición. El día de hoy nos acompaña Frank Martí y Joaquín Belaunde. Ellos son fundadores y directores creativos de New Normal. Trabajaron previamente como dupla creativa en las agencias de publicidad Carne Grey y Volverde 6, y ahí desarrollaron campañas exitosas de grandes marcas que inclusive obtuvieron reconocimientos internacionales en festivales como Cannes Lions y El Sol de Bilbao. Por un lado, Joaquín además trabajó en agencias como Jonan Rubicam, Ogilvy, Pragma y Circus, y por su lado, Frank también estuvo trabajando siempre ligado al sector de la publicidad en Fahrenheit, DDB, Ogilvy Perú, Macan Lima y Ogilvy Madrid. Antes de fundar New Normal, Frank y Joaquín ejercían una dirección creativa en Circus Grey y Macan Lima, respectivamente. Ambos siempre han buscado desarrollar ese perfil creativo más allá de la publicidad en distintas disciplinas, y por ello formaron este estudio creativo interdisciplinario como lo es New Normal, ¿no? En el que integran su experiencia y esta búsqueda constante tanto de contenidos y cómo desarrollar mejores estrategias para llegar a los públicos. Entonces vamos a darle pase ahora a Frank Martí y Joaquín Belaunde para dar inicio a la clase. No se olviden de poner las preguntas en el enlace para poder responderlas hacia el final. Gracias. Adelante, Frank, Martí y Joaquín. Hola, gracias Mar, gracias Andrea. Bueno, muchas gracias en realidad por la invitación y siempre nosotros súper dispuestos a compartir un poco lo aprendido y tratar de aportar un poco en general a cualquier iniciativa o emprendimiento desde nuestro pequeño expertise en comunicaciones. Igual, gracias, gracias Mar, gracias Andrea, ¿no? Está chévere que han salido un montón de iniciativas, emprendimientos culturales últimamente, y también igual, ¿no? Contentos de poder aportar a esta nueva ola de emprendimientos que está saliendo. Sí, es el camino. Y si quieren, compartimos de una vez. A ver. Hemos armado un poco para hacer una breve introducción de lo que vamos a compartir ahora. Con Joaco un poco lo que quisimos hacer ahora, bueno, nos sentamos y dentro de algunos proyectos en los que hemos trabajado, algunas experiencias y aprendizajes que nos han dado, hemos tratado de transformarlos en consejos básicos que, si bien es cierto, la mayoría de ellos parte de un punto de vista más de publicidad o comunicación comercial, ahora les vamos a explicar, digamos, en la introducción por qué sentimos que conecta bastante bien con cualquier tipo de iniciativa cultural o cualquier negocio o mirada que pueda ir bastante de la mano. Partíamos de esto. Cada iniciativa de alguna forma tiene una identidad, ¿no? O sea, el hecho de ya de por sí de tener un nombre, un logotipo, ya transforma esta iniciativa en una identidad, y para nosotros es importante que
cualquier entidad tenga valores humanos, ¿no? Tenga esta humanidad detrás que de alguna forma termina siendo, vamos a terminar de construirla y ahora vamos a darles unos consejos de cómo. De hecho, hoy en día más que nunca, ¿no? Con Juego conversábamos respecto a que convivimos en el mismo espacio las personas y las marcas. Entonces, hoy en día el tema de las redes más que nunca nos obliga a tener esta cuota humana. Sí, yo creo que ahí es importante el cambio que se ha dado últimamente porque creo que de alguna forma, o sea, siendo un poco cliché la frase, pero hoy más que nunca, en verdad, tipo, las marcas, y más todavía con la situación en las calles y todo, ¿no? En verdad, las marcas conviven y son uno más entre la gente, ¿no? O sea, nosotros tenemos un perfil de Facebook, las marcas tienen un perfil de Facebook, nosotros tenemos el perfil de Instagram, las marcas también los tienen, ahora hasta WhatsApp tienen muchas marcas, entonces al final se convierten en personas con las que tratamos en el día a día y en realidad lo que deberían ser las marcas es líderes de opinión. O sea, nosotros como los vemos son líderes de opinión que tienen una capacidad de influir mucho en la cultura y creo que ahí es donde conectan chévere las marcas con la cultura y los emprendimientos culturales. Exacto, hay una responsabilidad enorme en cada gesto de comunicación, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunos de estos consejos, ¿no? El primero de ellos parte de darle una visión de la vida, darle su propia filosofía, su mirada, ponerle cuál sería este cristal con el que ven la vida de estas iniciativas, ¿no? Tu marca, crearle, digamos, un propósito y creer en ello y ser súper consecuentes en cada acto de comunicación, en cada post, en cada forma de comunicarte, así sea de forma interna, por inbox y todo. O sea, hay que ser súper consecuentes. Por eso es importante alinear nuestros valores con los de la marca o la iniciativa y ir por ello, ¿no? Y de forma insistente y construir, porque a lo largo de los años esto va a evolucionar y va, digamos, va a tener ese norte al que hemos apuntado, ¿no? De hecho, bueno, ahí Joaco nos puede contar un poco mejor de este proyecto de Mastercard. Antes de ahí, sí me parece importante Mastercard como ejemplo de una marca que ha sido súper consecuente con su visión de la vida, que es el tiempo vale más que perdón, hay ciertas cosas que cuestan en la vida, pero no, perdón, hay cosas en la vida que no tienen precio, ¿no? Por todo lo demás existe el producto. Mezclé tres marcas. Sí, Entonces, Mastercard es un gran ejemplo, ¿no? De cómo hay como esta constancia a lo largo de los años, incluso la marca ha cambiado su eslogan, ¿no? Primero era, ¿cómo era? Hay cosas que cuestan para todo hay lo cosas demás. en la vida que no tienen precio, para todo lo demás existe Mastercard. Exacto, primero empezó por ahí, de ahí evolucionó con los años a esta plataforma. Dejaron un poco de lado ese tagline para evolucionar a esta plataforma de Priceless Surprises, donde ya la marca se volvía más digital y convivía más con la gente, ya no te contaba historias donde habían cosas más valiosas que el dinero, sino ahora lo demostraba a su público, ¿no? A través de experiencias que las hacían vivir, experiencias que eran invaluables en dinero, porque eran como esas cosas que uno vive que se va a acordar siempre, ¿no? Un cumpleaños lindo, cualquier cosa. Y de ahí incluso siguió evolucionando hacia, creo que la tercera evolución que tuvo esta marca fue, empieza algo que no tiene precio, que esto fue en los últimos años. Y igual, ¿no? Uno ve que mantiene, de pronto va cambiando el eslogan, pero mantiene una línea de comunicación que siempre va. Hay cosas que, o sea, para todo lo que necesites, tipo tu dinero, tipo acá está Mastercard, pero somos conscientes de que hay cosas que valen más que el dinero. Y así es como la marca tiene un valor agregado, un valor emocional para la gente y descubre un tono de comunicación también mucho más humano. O sea, es una marca que tiene tarjetas, pero te cuenta historias súper humanas que te pueden incluso sacar una lagrimita por ahí. Y eso es chévere, esto es algo que hicimos hace como unos 5 años ya, cuando estaban justo en la segunda etapa de esta evolución de la marca.
que es Priceless Surprises, justamente trataba de darle sorpresas a la gente. Y bueno, aquí el análisis que hicimos fue, vaya, vamos a darle sorpresas a los peruanos, pero fácil, elijamos un peruano que realmente merezca este premio más que todos los otros peruanos, teniendo en cuenta que en ese momento Mastercard era auspiciador de la Champions y el premio iba a girar alrededor de la Champions. Era, vamos a llevar a alguien a vivir la Champions a Europa por uso de tarjeta, ¿no? Pero te dan esta experiencia invaluable de vivir un partido en la Champions, que es algo que te hace ahorrar tu vida más allá del dinero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, hicimos una investigación, ¿no? Estuvimos buscando mucho, periódicos deportivos, Google, por todos lados, y encontramos el caso de Víctor Benítez, que era un futbolista peruano, que incluso antes que Pizarro hubiera jugado esa final de la Champions, él ya había jugado y tuvo un papel súper trascendental en su equipo, que, o sea, es como, casi como, fue una pieza clave en su equipo para que pueda campeonar. Pero por cosas de la vida, porque el fútbol cambió mucho, ¿no? Porque él jugó, me parece que en los 40, 50, no estoy seguro, 50 debe ser. En esa época no era tan mediático, cuando un jugador viajaba fuera de Perú se perdía un poco el rastro porque no había el internet como hoy en día, y la gente de alguna forma le perdió el rastro y olvidaron de este jugador que había tenido una trayectoria internacional súper memorable. Y él estaba como, tenía incluso como, él les diría por lo que hablé con él, como tenía como una pena guardada el Víctor, porque en verdad sentía que él había hecho algo por destacar, por mostrar al Perú, por ponerlo en vitrina, y nadie nunca le había dado mérito. Entonces dijimos, bueno, fácil, o sea, el que tenemos que premiar es a Víctor, y decidimos llevarlo, y además no, fue toda una movida porque de pronto el presupuesto estaba medio ajustado, no daba, dijimos, vamos a ver ya, y iremos viendo, pues lo llevamos y vamos viendo cómo va creciendo, y todo empezó a crecer solo, porque en verdad habíamos dado en algo que todo el mundo quería escuchar, que todo el mundo quería saber esta historia, y todo empezó a crecer solito, o sea, lo llevamos, cuando llegamos allá, el pata que de pronto caminando por acá por las calles la gente no lo reconocía, se fue a un restaurante allá, nos regalaron la comida porque era como que no, ustedes no pueden pagar, o sea, ustedes han venido con Víctor Benítez que nos sacó campeones acá en el Milan y la primera Champions que consiguió Italia, ustedes no pueden pagar en este restaurante, les vamos a regalar la comida. De ahí nos siguió evolucionando la historia, nosotros teníamos un permiso para entrar al estadio con Víctor, pero para recorrer como los pasillos del estadio, que vean las copas que él había de pronto ayudado a ganar, y terminó en que cuando el presidente se enteró que estaba Víctor ahí, dijo, no, ni hablar, ¿cómo solamente lo van a hacer pasear por los pasillos? Vamos a hacerlo pasar a la cancha. Lo hicieron pasar a la cancha en un partido Juve contra Milan, que es uno de los clásicos de Italia, todo el estadio aplaudiéndolo, algo que no teníamos ni presupuestado ni calculado que pase simplemente porque la historia era lo que la gente quería escuchar, ¿no? Y la marca siempre hablando en su tono de hacer vivir una experiencia invaluable a esta persona. Y incluso fue tan ahí el discurso de la marca que realmente le cambiamos la vida a esta persona. O sea, realmente Víctor vivía acá en Perú, ¿no? Estaba tranquilo, cómodo en su casa, pero sentía, al ir a Italia a descubrir todo este mundo que tenía ya, todo este reconocimiento, cómo la gente lo recordaba, se sintió tan contento que se terminó quedando a vivir para allá. O sea, nosotros teníamos un pasaje de vuelta que nunca lo usó, se quedó a vivir allá, perdimos algunas entrevistas, pero al final la campaña fue un súper éxito, la sacaron en notas deportivas, ¿no? Salió en todos los periódicos, salió en Centroamérica incluso, y siempre se mantuvo el eje de lo invaluable que era la historia que había vivido Víctor a través de la tarjeta. Entonces, así construimos esta constancia, ¿no? De darle ese valor emocional a la marca más que un valor monetario. Y ahí un poco haciendo la reflexión al punto es que como partiendo de una reflexión que es el verdadero valor de las cosas, ¿no? Es decir, cosas que son invaluables, terminan evolucionando tanto al punto de cambiarle la vida a alguien, ¿no? Entonces eso es solamente un trabajo de claridad en lo que quieren decir y sobre eso darle hasta que tome el rumbo que quieren, ¿no? Ya, otro punto que nos parece también clave es que hoy en día más que nunca ya no existe esto de poner un altavoz y predicar y gritar sin estar realmente atento. Lo importante ahora es estar atento a la gente,
hay muchas más herramientas hoy en día para tener esa sensibilidad y entender qué es lo realmente que pasa, ¿no? Si queremos tener consistencia con esa humanidad que queremos darle a una marca, es importante esa atención también al público, ¿no? Como ponemos acá, ¿no? Invadir, estos mensajes invasivos alejan, crean rechazo, ya no existe eso. Lo que hay que hacer es escuchar para acercarnos, ¿no? Hay que estar un poco atentos a eso. Este es otro ejemplo que, eso sí, bueno, solo trabajamos también en una agencia en conjunto, y básicamente partió de, no sé si han escuchado la palabra insight, que es algo que se trabaja mucho en comunicación, que, bueno, se recogió este insight que era muy presente en redes sociales en ese entonces. Bueno, sí, se podría decir que es vigente, la verdad. Creo que mejor lo mostramos y a partir de ahí hablamos de ello. Seguro lo vieron en alguna pauta. Se fue a Grecia, Fiorel está en Venecia, que pica que te da. Igual le pones like, Vanessa fue a Tailandia. Que rica ser en Francia, que pica que te da. Igual le pones like, eres en y ustedes en pijama, que pica que te da. Igual le pones like. Abre la nueva cuenta Travel de Scotiabank y gánate un viaje recontra like. Tú decides dónde, cuándo y con quién viajar. Todos los meses hay un ganador. Nueva cuenta Travel. Scotiabank. Bueno, creo que el ejemplo ilustra bastante bien el punto. En realidad nos pidieron lanzar una cuenta bancaria que básicamente es, el premio principal es siempre un viaje, que nos enfoquemos ahí, así que le creamos el nombre y le creamos esta canción que partía de ese insight, ¿no? Solamente estar atento al punto que el presidente de esa época también usó la frase en alguna entrevista, como que igual le pones like a algo que por ahí que no es de tu total agrado. Y eso seguro lo ven todo el tiempo, cada vez que ven una conexión, cada vez que sienten, esto es algo que he pasado, esto es algo que he vivido, es eso, ¿no? Estar atentos y... Ay, no sé si, Coco, ¿quieres implementar algo mientras avanzamos? Otro punto también es ser simples para comunicar, ¿no? Decirlo en fácil. Es difícil en realidad, aunque irónicamente lo más simple debería ser fácil, pero en realidad llegar a esa síntesis en la comunicación es un trabajo, ¿no? Entonces, el resultado vale la pena, ¿no? Si es que tienes algo claro que comunicar, va a ser bien recibido, se digiere bien y es algo que cala más fácilmente, ¿no? Entonces, no nos compliquemos con nuestra comunicación. De hecho, una marca que lo hace bastante bien es Apu, que hemos también tenido la oportunidad de trabajar alguna campaña con esta marca, y lo que te dice es, claro, es un cemento que es tan fuerte como tú, ¿no? Basándose en las personas que están detrás de la autoconstrucción. Sí, exacto. Y llegar a esto no es nada fácil, ¿no? O sea, es como para poder llegar a ese concepto, Apo ha tenido que hacer mil investigaciones de mercado, para descubrir qué es lo que se valoran de sí mismos los autoconstructores, cuáles son sus procesos de construcción. Hay que hacer un trabajo de de profundizar mucho, de investigar mucho, de reflexionar mucho,
Y es difícil convertir eso en una frase tan simple como, tan fuerte como tú. Entonces, es el cemento que reconoce a los autoconstructores por el esfuerzo que hacen en el día a día, ¿no? Suena muy fácil, pero hay mucho trabajo detrás y justamente es difícil alcanzar esa síntesis para poder resumir todo ese trabajo que hay detrás en una pequeña frase o en 30 segundos que dura un video muchas veces. Incluso revolucionó un poco la comunicación de la industria. De ahí, digamos, la competencia también trató de tener una comunicación más disruptiva, ¿no? O sea, como era tan claro lo que tenían que decir, cada año construían una forma distinta de hablar de esta fortaleza, ¿no? Entonces, por lo mismo también han recibido bastantes reconocimientos por una buena estrategia de comunicación, y seguro han visto mucho en la pauta, ¿no? Cada año. Y esto, nada, comenzó y de alguna forma también se le ha hecho cierta mística, ¿no? Entonces, cuando tienen claro lo que quieren decir, lo demás va a sumar de forma súper positiva, como ahí comentaba Joaco. Después, vamos a ir un poco rápido para que tengamos tiempo de preguntas y todo lo demás. Esto también es hoy en día más importante, o sea, si queremos ser consecuentes con esta humanidad de la que le hablamos, también es importante participar en el diálogo social, ¿no? Y si es abrir un diálogo, mejor aún, ¿no? No podemos hoy en día quedarnos callados. Es importante estar de un lado de la vereda, ¿no? Tener una posición, no hay que tener miedo a eso. Y ahora les contamos un poco un caso que trabajamos también juntos en una agencia que también es para Scotia y parte del problema de la brecha salarial, ¿no? Sí, yo creo que acá lo importante es que, o sea, volviendo de pronto a recapitular un poquito sobre algunos de los puntos anteriores, es que ahora las marcas compiten con la gente, ¿no? Están como metidas ahí, ya no tienen ese poder de tipo imponerte qué es lo que vas a ver. De pronto todavía hay un poco, pero es mucho más importante. Ya sabemos que hay toda una generación que no está prendida en la tele y ya lo que tenemos que hacer no es, ya no interrumpimos la pauta, ¿no? Las marcas ya no interrumpen la pauta, sino de alguna forma, va a sonar un poco raro, pero interrumpimos la conversación, o mejor dicho que interrumpir la conversación tenemos que buscar formas en que la marca pueda entrar a formar parte de la conversación de la gente, que la gente darle una excusa, como en este caso el 27.8% de descuento, que es una campaña que hicimos para la cuenta sueldo de Scotiabank, darle una excusa para la gente para que pueda hablar de los temas que quiere. O sea, esto era cuando hace 4 años, si no me equivoco, cuando recién se empezaba a hablar acá en Perú de la brecha salarial, de la desigualdad. In Peru, women earn 27.8%. Y lo que hicimos dijimos, bueno, tenemos un banco es preciso para hablar de sueldos, y creamos un descuento por el Día de la Mujer que era exactamente la brecha salarial de ese momento, que era 27.8%, la brecha salarial que había entre mujeres y hombres. Y por el Día de la Mujer habilitamos ese descuento, no como una idea de que esto va a solucionar algún problema, porque obviamente un descuento de un banco por un día no soluciona nada, sino más bien que el descuento sirvió como una excusa para muchas mujeres y muchas personas que querían hablar del tema, para que puedan empezar a hablar del tema, para que puedan compartir el contenido, para que puedan comentar en el post, y se armó un debate, e incluso había mucha gente en contra, ¿no? Que es muchas veces algo que tienen miedo muchas marcas. Había gente que empezaba a comentar y decía, no, pero si eso fuera cierto, que no sé qué, y las cosas, los argumentos que de pronto saca la gente que está en contra, pero es bueno que la marca esté en medio de ese debate, porque estás hablando de las cosas que está hablando la sociedad en ese momento. No deberían tener miedo las marcas y las iniciativas culturales de formar parte de la conversación, si es que lo hacen de una forma como acorde a sus principios y a su propósito. Yo creo que la gente siempre, y los que siguen a la marca, siempre lo van a recibir bien. Y eso también sigue construyendo este lado humano que deberían tener nuestras iniciativas, ¿no? Toda esta identidad debería tener todos estos valores que al final definen esa personalidad, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo, como decíamos, de dar nuestro punto de vista.
pues... mm, Este es otro punto clave también. Podemos podemos lanzar por ahí un video que tiene un mensaje súper épico y de alguna forma inspirador, pero si nuestros actos no son consecuentes con lo que decimos, por ahí no puedo creerte. Entonces, para nosotros hay una diferencia entre hacer y decir, ¿no? Tomar acción de algo, predicar con el ejemplo. El famoso también, bueno, se puso de moda la palabra story doing en algún momento, compartiendo, en vez de contar historias, hacerlas, ¿no? Hacer que las cosas pasen para a partir de ahí demostrar un punto, ¿no? Sí, y acá, bueno, o sea, es un poco lo que hablamos, ¿no? Es como la gente está fiscalizando mucho más a las marcas, toma como bien que las marcas hagan cosas por la sociedad. De hecho, hay estadísticas que demuestran que los peruanos esperan, hay mucha esperanza en la industria privada y entre esas cosas en la comunicación también se espera de que las marcas hagan cosas por el país y por la gente. Entonces, en este caso lo que hicimos fue, esto es en el 2019, ya se venía hablando del Bicentenario y veníamos, Frank, si quieres ponlo porque se fue el... Sí, justo ahí. y ya se venía hablando también bueno, se venía hablando del Bicentenario y se venía también con una coyuntura política un poco movida, que es la que hubo en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde teníamos algunos precedentes que habían empezado a descubrirse ciertas cosas de corrupción, con coyuntura política movida, cosas que de pronto no se daban, que se esperaban, derechos que debería recibir la gente que no estaba recibiendo, la gente sentía que había necesidad de hacer como que como, ¿qué es lo que esperamos para el Bicentenario? ¿No? Es como que, ¿cómo nos reinventamos como país en este momento que viene el Bicentenario? Y yo, la iniciativa que tomó en ese momento fue, oye, si en vez de hacer nuestro típico comercial de fiestas patrias y hacemos un video y lo grabamos y vestimos el mall con un montón de escarapelas, ¿qué pasa si, o sea, pensamos un poquito profundo y dijimos, a ver, ¿dónde hay una oportunidad? Y todos los años en los colegios hay una actuación de la independencia del Perú, pero dijimos, acá hay una oportunidad, o sea, están actuando algo que ya es como que hace tipo 200 años y hoy en día se puede hacer un nuevo discurso. Y lo que hicimos fue, creamos una nueva obra para que se actúe en las actuaciones de los colegios en el Día de la Independencia como un renacimiento del Perú, donde los niños daban a conocer cuáles eran las cosas que ellos esperaban de este nuevo Perú que se viene. Y bueno, esto fue un súper éxito porque además hicimos una versión como beta de la obra con un grupo de niños que se presentó en el Jockey, que recibió un montón de atención, salimos en portada del Comercio. Además de eso, hicimos una colaboración, que es lo que vamos a ver que es importante para las marcas, hicimos una colaboración no me acuerdo si era con el Ministerio de Educación en ese momento. Se descargaron, porque pusimos el guión de la obra, lo pusimos libre para descargarse en internet, se descargaron miles de veces el guión, lo cual también es parte importante de hacer algo también como que la gente lo recoge y lo replica, ¿no? Y es como la marca se empezó a expandir solito, o sea, la marca ya estaba metida en las actuaciones de los colegios, los papás lo graban, más gente lo ve, entonces trae un lado muy positivo a hacer cosas, la gente recoge esa iniciativa y le empieza a compartir, y le empieza a replicar, y es como la marca empieza a hacer algo útil por la sociedad y empieza a tomar su rol de líder de opinión. Y tiene también esto que ver con contenido de tu comunicación, ¿no? Ya el tema, lo bueno de hacer versus decir, hay como una esencia bastante importante para esta identidad. Y otro consejo también es, hoy más que nunca vemos que hay diferentes modas, están los challenges, hay diferentes coyunturas que de alguna forma nosotros desde nuestro punto de vista, iniciativa, marca, comunicación, etcétera, podemos tomarlas a nuestro favor para de alguna forma predicar nuestro mensaje
usar esa atención, ese foco de atención del público de ese momento para instalar nuestro propio mensaje a favor de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan, hace algunos años que se puso se puso de moda la aplicación Dubsmash y todo el mundo lo está haciendo, están haciendo estas, esperen, les voy a poner estaban, un segundo, acá está. Estaban haciendo estos doblajes, ¿no? Con la aplicación. Mira, es algo que también hoy en día se usa con TikTok, pero bueno, nace un poco de esta aplicación. Entonces, lo que pasaba aquí era que todo el mundo hablaba, los famosos también subían, los celebrities, etcétera, y se hablaba de esto todo el tiempo, ¿no? Recuerdo que fue un verano. Entonces, justamente lo que se hacía era usar la voz de alguien más, y acá la oportunidad creativa estuvo en, ok, ¿por qué no le quitamos toda esta cuota divertida y llevamos un mensaje de reflexión, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos es justamente hablar por los que a veces no pueden hablar y no quieren denunciar el maltrato infantil, ¿no? Save the Children es quien hace este tipo de campañas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue básicamente subir audios de niños que están reclamando que no sean maltratados, ¿no? Y lo que hicimos con celebrities famosos, en vez de subir los Dubsmash de siempre, subieron una versión un poco más, o sea, que te sorprendía al final, ¿no? Con el quiebre, ¿no? Escuchamos, vamos a escuchar una, por ejemplo. Pero con un pequeño detalle. Todos mis amigos quieren ir a jugar a sus casas, pero yo no. En mi casa me pegan, duele mucho. Me duele el brazo. Me pegaron por no terminar mi comida. No sé qué hacer. Rápidamente. Entonces, la ventaja aquí fue reaccionar rápido, detectar la oportunidad de instalar este mensaje de maltrato infantil en medio de una moda que no para nada tenía un fin, digamos, de reflexión, ¿no? Era solamente diversión, pero aprovechamos, digamos, todo ese foco para dar este mensaje, ¿no? Y que la verdad puso nuevamente, como ya hemos visto en algunos ejemplos anteriores, la atención en el tema, dándole un poco, empujando a que se haga algo por ello, ¿no? Entonces esto obviamente también tuvo repercusión y gente se sumó a hacer los suyos propios por cuenta, por sí mismos, ¿no? Y obviamente también tuvo alguna cobertura mediática por lo mismo, ¿no? Entonces es un poco de astucia creativa en este aspecto a favor de tratar de hacer algo, ¿no? Sí, y ahí para complementarte, o sea, yo creo que acá hay muchos como pequeños emprendimientos, y creo que tienen una súper oportunidad en no tener como este nivel de jerarquía que tienen las grandes marcas, en poder tomar decisiones mucho más ágiles. Entonces aprovechenlo porque en verdad muchas veces aparecen coyunturas que duran tipo una semana y son un súper hit en internet y todo el mundo está hablando de eso, y una marca grande tiene que pasar porque la agencia, el equipo creativo se lo cuenta al director creativo, el director creativo se lo cuenta al director de marketing, el director de marketing se lo cuenta al que toma las decisiones, y mientras pasa todo eso, pasó la semana y pasó la coyuntura. Y en verdad vivimos en unos tiempos donde, o sea, se aprecia mucho la agilidad, se aprecia mucho lo instantáneo también, y no necesariamente es como antes donde tipo había que tomarse el trabajo de tipo, no sé, 2 semanas para hacer una gráfica perfecta, y tipo, mejor es salir rápido a veces que salir perfecto en esta época. Lo perfecto es enemigo de lo bueno a veces. Y algo también, también para complementar lo que comentas, Paco, es que hoy, de alguna forma, un buen post puede competir, de cualquiera, puede competir con el contenido de una marca gigante global. Entonces, todo depende de esa fuerza que le demos, ¿no? A cualquier esfuerzo de comunicación. A ver.
Y nuestro último punto, y tiene que ver mucho con ya como un poco la forma en que vemos nosotros la comunicación en New Normal, que es hacer colaboraciones, ¿no? Nosotros decimos, en vez de decir menos es más es más. Sentimos que este aporte de diferentes miradas siempre van a enriquecer cualquier tipo de proyecto. Entonces, veámoslo también como una oportunidad de hacerlo. De hecho, hace poco aprovechamos también el Día de San Valentín para hacer una acción colaborativa. Sí, esto fue una acción, además fue súper baja porque, bueno, fuera de lo, creo que incluye varias cosas de las que hemos hablado, incluye un tema social, ¿no? Que es como el tema de los derechos LGTB, el derecho de igualdad de todos para amar. Entonces encontramos que había este tema de que en la celebración del 14 de febrero hay tarjetas, hay globitos, hay ositos que son como todos muy como, de alguna forma, para un tipo de amor, ¿no? Es el osito y la osita o la pareja, hombre y mujer. Y no había unas tarjetas que representaran todos los tipos de amor, que una chica pudiera darle a una chica o que un chico pudiera darle a un chico, o de pronto alguien que no se considera ni chico ni chica pudiera dárselo a su pareja. Y creamos este tipo de estas tarjetas, pero lo chévere también fue que esto partió como un hallazgo que tuvimos nosotros, pero involucramos, dijimos, bueno, acá, a ver, esto es un tema editorial, ¿por qué no involucramos una editorial? Y fuimos y hablamos con nuestro amigo Javier Macías de Babel, que tiene una parte editorial que nos ayudó además en muy poquito tiempo a realizarlo y el proyecto creció cuando él se involucró por su entendimiento de lo editorial y por su manejo del PR además. Y se suman también los seguidores, ¿no? Porque se sumaron los seguidores de New Normal con los seguidores de Babel y luego dijimos, bueno, y ahora necesitamos un ilustrador, a ver cómo hacemos. Y no es que tipo fuimos y contratamos y pagamos, sino, oye, acá hay una idea que puede ser súper mediática, probablemente a una ilustradora le interese participar. Y así fue que involucramos a Rocío Diestra, que viendo el potencial que tenía el proyecto para sus redes también, quiso participar de forma colaborativa. Cada uno puso lo que podía poner desde el lado de su empresa y sumamos la capacidad que tenía cada uno para resolver problemas, los followers que tenía cada uno para llegar a más gente, y salió una campaña que tipo, tuvo un súper éxito, nos compartieron por todos lados, influencers, salimos en el comercio, no me acuerdo dónde más salimos, algo más de prensa salimos. Por ahí rebotó en medio en Argentina también. Sí, ¿no es cierto? Nos sacaron, bueno, nos compartió Ricardo Morán, Bruno Pinasco, Bruno Ascenso, un montón de influencers y la campaña fue súper mediática. Una campaña que además tenía un presupuesto que les sorprenderá a muchos de acá, pero en total, entre los dos que invertimos, porque Rocío Diestra sí puso 100% su talento, salió como 2.000 soles cada uno, o sea que es nada para el nivel de PR que tuvo esta campaña. Entonces, se pueden hacer cosas Había muy... una causa social detrás también que era importante, ¿no? También había una parte que iba a ser donada a una causa trans, entonces... Exacto, había como un tema social de fondo, había realmente una intención de ayudar, ¿no? Porque sí tuvimos desde siempre muy claro que la plata que se sacara de este proyecto iba a ser todo en donación para una de las casonas trans de Lima. Y bueno, sirvió para eso el proyecto, ¿no? O sea, sirvió para recolectar fondos para la casona, para podernos dar visibilidad a los que participamos del proyecto. El proyecto fue útil para todos los que participaron de forma colaborativa. Entonces les recomendamos 100% que busquen esta forma de trabajar colaborativa. Es súper, van a ver todo lo que les puede rendir. Hay una retroalimentación también que al final es favorable para todos, ¿no? Y entonces viene bien, creo que siempre que haya ideas detrás, la colaboración va a ser favorable. Bueno, esos eran los consejos que escogimos para hoy. Si hay alguna pregunta sobre alguna al respecto, estamos dispuestos a contestar. Hola, gracias. Gracias, Fran, gracias, Joaco, por esta capacitación, por esta clase virtual. Hay unas preguntas que queríamos realizarles. La primera es, ¿qué estrategia se debe utilizar para conocer mejor al público, ¿no? Al público al cual yo quiero llegar o en el cual estoy utilizando mi proyecto cultural o la marca la que quiero
la que quiero potenciar. Entonces, ¿cuál sería esa estrategia para poder conocerlo, ¿no? Y llegar directamente a ellos? ¿Estrategias para identificar tu público o estrategias para llegar? Ahí donde Sí, no... para llegar a ellos, ¿no? Para poder hacer esta conexión que mencionaban al inicio, que lo importante, por ejemplo, de lo que es el decir las cosas de repente en más sencillo o en más fácil, pero de qué manera yo sé cómo debo comunicarlo, ¿no? Cómo hacer este clic ahí. Sí, mira, hay muchas formas. Hay formas más como de pronto, eh, como, no sé, como por decirlo, profesionales. Hay ciertas metodologías que ya se aplican, tipo los listenings, que contratas y te hacen un listening de tu target, tú defines tu target. Y esa es una forma como muy pro de hacerlo. Pero también hay formas muy simples de hacerlo, como simplemente tomarte el trabajo de scrollear a través de tus redes sociales y leer los comentarios y ver qué es lo que está hablando la gente que está participando en tus redes sociales. Y de eso nomás, o sea, ya puedes sacar mucho de cómo es tu público, cómo habla, qué tipo de personas son. Es simplemente tomarte la paciencia de hacer un scroll y ver la historia de tus redes sociales y cómo está interactuando la gente contigo. E incluso también si es que construyes o aportas contenido que, que debería ser algo que atraiga también al público al que quieres llegar, que sea consecuente, de alguna forma eso también va alineando esa necesidad de atraerlo y poco a poco vas construyendo esta comunidad, ¿no? También son diferentes formas que se pueden ir complementando. Ya, perfecto, gracias. La siguiente pregunta que lleva es, ¿cómo saber qué plataforma utilizar para comunicar mejor nuestra estrategia, ¿no? O dar a conocer mejor nuestro mensaje. Eso va a depender también tiene que ver mucho con la pregunta anterior, ¿no? El público al que te diriges, ¿a qué va, no? Por ejemplo, si es que es una iniciativa cultural dirigida a gente muy, muy joven, sabemos que una red como TikTok podría ser... ¿Hola? Sí, ¿se Una, escucha? Sí, te escuchamos. una red como TikTok podría ser también, o sea, un buen espacio, ¿no? De repente Facebook es un poco más abierto, tenemos Instagram también como una opción un poco que no tiene tanta gente como Facebook, pero de repente mi público, sé que mi público, hay una investigación que tiene que ver mucho con el público, ¿no? Hay que pensar en a quién nos dirigimos para saber dónde los encontramos. Perfecto. Y justo continuando como en esa misma línea, saber si tienen algún consejo para poder crear la identidad del proyecto, la identidad de la marca, la identidad que está asociada luego a esta comunicación que se va a dar enfocándonos en el público, ¿no? ¿Existe algún consejo? ¿Ustedes tienen algún comentario que quisieran aportar sobre el cómo construir esta identidad? Sí, ahí yo puedo decir o sea, me parece que es un paso fundamental para desarrollar una buena marca, es hacer el ADN de marca al inicio. Me parece que es algo que muchas marcas se saltean. Lo puedes hacer de una forma más pro, con alguien que te guíe, o puedes simplemente buscar y encontrar ahí un par de preguntas claves que tienes que responder, pero es algo clave. Antes de hacer tipo, tu logo, antes de hacer tu gráfica, antes de hacer cualquier cosa, tienes que tener muy claro cuál es la personalidad de tu marca. Y hacer el ADN de marca es lo que te define ese camino. Así que ese es el consejo que le daría a cualquiera. Que haga un buen ADN de marca es básico. Y ahí volvemos al inicio de la charla, que era, imaginemos que son personas, ¿no? O sea, ¿qué persona quieres que sea tu marca? Entonces, a partir de ahí, todo lo que comenta Joco, ese ADN, de cada parte de la esencia de esta persona, qué quiere, qué sueña, por qué lucha, por qué está aquí, cómo lo dice, qué no hace. Digamos, una vez que tenemos toda esa profundidad, ya podemos incluso ya tener imágenes en la cabeza de cómo
cómo proyectar toda esa esencia que vamos a construir poco a poco, ¿no? Ujú, así es. Y justo en línea también queríamos consultar cómo saber si es que este proyecto ha conectado con la gente, ¿no? Si es que realmente ha impactado de una u otra manera en el usuario o en el público al que nosotros queremos llegar. ¿Existe alguna herramienta que pueda medir este impacto? Bueno, hoy en día, gracias a las redes sociales y en general Internet, hay formas de medirlo, ¿no? Según, de una forma así súper artesanales. Ok, siento que hay bastante interacción con mi contenido, siento que ha crecido mi comunidad, pero obviamente, así como hizo Joaco al inicio, también hay herramientas que por ahí son un poco más pro y tienen que ver ya con medios digitales, que te hacen un análisis a profundidad, digamos, de cuánto tiempo se quedan viendo mi contenido, en qué momentos, qué ha funcionado más, qué menos. Pero en realidad, lo bueno es que se puede medir con views, se puede medir con eh, interacciones, ¿no? Es una forma, digamos, fácil de entenderlo. No sé si, Joaco, hoy también quieres complementar con algo. O sea, bueno, en redes es medianamente fácil, ¿no? Como Google y Facebook te dan como cierta pauta. Yo creo que hay que ir viendo siempre en qué proporción va creciendo la comunidad de la marca. Creo que es un indicador súper importante. Más que los likes y las reacciones, es cómo va creciendo la comunidad de la marca y los comentarios. O sea, me parece que los likes no dicen mucho en realidad. Es muy fácil sacar un like en redes sociales. Me parece que lo más importante que hay que ver es el tamaño de la comunidad, cómo va creciendo la comunidad y los comentarios el nivel de interacciones que hay, ¿no? Los comentarios son interacciones mucho más complejas. Ujú, perfecto. Una consulta llega de Jorge Sánchez, pregunta, ¿conocen algunas intervenciones o campañas urbanas que promuevan la revaloración cultural? Revaloración. Revalorización cultural. Por ejemplo, a ver, hace poco Cusqueña lanzó una campaña en la cual trataban de mezclar a dos artistas, ¿no? Obviamente dos artistas peruanos, en los cuales mezclaban dos estilos de arte para hablar de este abrazo que hay tanta carencia, ¿no? Entonces, de alguna forma también estamos hablando de diversidad, porque nosotros somos eso, los peruanos somos diversidad, y a la vez también mostrando un poco nuestra cultura, ¿no? Es algo que incluso tuvo una escultura en la Plaza de San Blas, ahí en Cusco, y se usó para lanzar un nuevo producto, ¿no? Pero paralelamente a eso, fue esa iniciativa, ¿no? Sí, hay una también que yo recuerdo que me gustó mucho del 2019 que hizo Adidas en Sao Paulo. Sao Paulo es conocido porque está lleno de grafitis por todos lados, ¿no? Tiene unos grafitis alucinantes por todos lados. Y la marca lo que hizo fue recoger eso, o sea, tipo, oye, los grafitis son parte de la cultura de la ciudad, son parte de la cultura urbana, y lo que hicieron fue participar con los artistas que habían hecho los grafitis, escoger los grafitis que les parecían más icónicos en la ciudad y pedirle a los artistas que les dibujen a modo de grafiti en su estilo, que les dibujen las zapatillas que estaba lanzando Nike en ese momento. Entonces, simplemente con la colaboración de los artistas se intervinieron los grafitis y la marca pasó a formar parte de la cultura urbana de la ciudad haciendo esto. De ahí había toda una parte tecnológica donde podías escanear las zapatillas y te llevaban a la tienda y todo como mucho más, pero creo que el gran golpe fue eso, ¿no? Cómo la marca se volvió parte de la cultura urbana underground de la ciudad, pasando a formar parte de los grafitis.
Sí, perfecto. Luego Fritz Navedo también nos consulta cómo se abre un diálogo más efectivo en cultura, porque hay cada diálogo con diferentes denominaciones. O sea, esta pregunta creo que está asociada a a los proyectos culturales, cómo generan este mayor diálogo que puede impactar de manera directa a su público, ¿no? Ya que hay diferentes sectores y otras denominaciones dentro del mismo espacio. ¿Qué tipo de denominaciones serían? Así como para tener más claro el... Mar, ¿puedes repetir la pregunta? Es que está un poco abierta, como para tratar de responder a algo de Sí. pronto. La pregunta es, ¿cómo se abre un diálogo más efectivo en cultura? Porque hay cada diálogo con diferentes denominaciones. Esa es la Ya, pregunta que nos hace Fritz Navedo. De repente, Fritz, si estás en línea, podrías ampliar un poquito la consulta para poder responder de manera más asertiva. Estamos aquí leyéndote. sí, yo puedo más o menos ir Sí, respondiendo a algo que creo que puede ayudar. Por ejemplo, creo que el ejemplo de Scotia funciona bastante bien. Es el tema de la desigualdad y la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, el empoderamiento de la mujer es un tema que tiene muchos ángulos por el que se puede tocar hoy en día. El banco quería ayudar en este discurso, porque además tenía también un tema interno de, como tiene ciertas reglas adentro que están haciendo que se vaya eliminando esta brecha y se vayan empoderando las figuras mujeres del banco, pero tenía que hacerlo desde un punto donde el banco es experto, entonces no podía hablar de desigualdad entre hombres y mujeres en el tema de científicos, por ejemplo, que existen, ¿no? Sino tenía que ser en un tema monetario, en un tema donde el banco influye, en el o sea, ¿qué es lo que hace la gente? Pone su sueldo en el banco. Entonces, desde este punto donde el banco es experto en el tema salarial, vamos a hablar de la desigualdad entre hombres y mujeres, hablando de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Y así como que enfocas un tema que es tan amplio, lo enfocas en cuál es tu área de expertise, cuál es el tema que quieres hablar y tienes que encontrar cómo hace match, cómo tú desde tu área de expertise puedes aportar a ese tema. O sea, tu punto de vista, y nuevamente también tiene que ver con tu visión de las cosas, como dice Joaco, se alinean hacia esa causa y ahí sale orgánicamente la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bastante abierto, ¿ya? Pero el propósito de Coca-Cola como marca, ¿no? Porque hoy en día todas las marcas tienen un propósito, está relacionado al cuidado del agua. Porque obviamente es una marca que hace bebidas, variedad de bebidas y todo está relacionado a líquidos. Entonces, su propósito de marca está relacionado a lo que ellos son expertos. Coca-Cola es experto en líquidos, su propósito de marca está relacionado al cuidado del agua. Otro ejemplo es la visión de la belleza de Dove, ¿no? Y en vez de tener toda esa parte superficial que de alguna forma la sociedad termina siendo víctima, tienen una visión de belleza real, ¿no? Hacia adentro. Y empoderar y hacer que las mujeres se sientan orgullosas en realidad de esta diversidad en la belleza, ¿no? Que no tiene nada que ver con los estereotipos que se venden. Sí, para Y resumirlo, justo, bueno, Fritz, expertas en un área y desde su área tienen que ver cómo aportan en la sociedad. claro. Ahora, lo que mencionaba Fritz, que Fritz Navedo, que ha justo ampliado la información, se refería específico a las mesas de diálogo que se generan en torno a un tema, ¿no? Entonces, ¿de qué manera poder llegar a estos actores que se involucran en estas mesas de diálogo con un mensaje claro y certero, de repente, para enfocar estos temas que vayan a desarrollar en estas mesas de diálogo específicas, ¿no? O sea, Creo que nosotros más que mesas de diálogo, lo que hemos hecho son acciones en las que al compartirlas, Facebook en sí ya como que se arman los debates, ¿no? O sea, tú haces un post donde hay puntos a favor, hay puntos en contra. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas que hicimos ahora, habrá gente que esté en contra
del matrimonio LGTB, etcétera, de cosas, y tendrá sus razones para ponerlo sobre la mesa. Entonces, lo que pasa en esos casos es que tú al postear el contenido, la acción que has hecho con un propósito social, la gente empieza a conversar en ese post y se empieza a armar un debate. Yo creo que ahí la marca tiene que ser un moderador y hablar con argumentos, ¿no? Evitar que se armen las peleas, evitar tipo los insultos y más bien tratar de siempre responder con argumentos, con respeto a las dos posiciones, pero creo que así es como una marca puede abrir un debate. Y claro, y para que esto no pase desapercibido también es importante que haya un impacto, ¿no? Entonces la forma en cómo abres este diálogo tiene que tener cierta disrupción, ¿no? Por ejemplo, Scotia, por eso hicimos un descuento, porque obviamente sabemos que no es la solución, pero un descuento con un porcentaje tan raro, ¿por qué? Y a partir de ahí se abrió el diálogo, ¿no? Entonces es importante también dedicarle ese tiempo a pensar de qué forma quiero participar o quiero abrir este diálogo, ¿no? Para que no pase desapercibido. Sí, y bueno, un detalle que es importante es cuando vas a hacer este tipo de proyectos donde vas a generar este tipo de debate, si hay un CM o tú mismo eres el CM, pensar un poco cómo es que vas a responder cuando empiece la conversación, ¿no? Eso es algo que siempre hacemos, al menos un día antes de hacer el post, tener esa conversación, oye, ¿cómo vamos a responder? Estar monitoreando que se esté respondiendo bien. Claro, tener clara tu posición y ser lo más objetivos posible, ¿no? Justamente la idea es llegar a un punto, siempre llegar a un acuerdo y nada, eso es responsabilidad de comunicación ya pura. Perfecto, gracias. Hay otra consulta adicional, la realiza Yesenia Segarra Lazo y lo que menciona es: hola, ¿qué tal? Gracias de antemano por su aporte. Con respecto a proponer algo nuevo, nuestra propuesta es de vender el concepto que haya surgido en medio de la pandemia. Puede contar como conectivo o es tocar una fibra muy sensible tomando en cuenta la coyuntura. Quien escribe ha formado una asociación cultural junto a otros actores el año pasado. Literalmente nos constituimos durante la pandemia y todo nuestro contenido y propuesta es a nivel virtual. La primera parte me perdí un poco, dijo algo de concepto. Sí, lo que ella menciona es vender el concepto de que se haya surgido en medio de la pandemia puede contar como un conectivo, o esto es tocar una fibra muy demasiado sensible, ¿no? Tomando en cuenta la coyuntura. Creo que no hay ningún problema. O sea, nosotros hemos fundado también New Normal en medio de la pandemia y creo que tiene que ver mucho, refleja mucho nuestra característica emprendedora, ¿no? Los peruanos somos, de alguna forma, constantemente buscamos soluciones y no sentimos que podría tocar ninguna fibra sensible. De hecho, no sé si hoy por hoy ya es el mayor diferencial. Creo que ya mucha gente ha cambiado de rumbo por obligación, por crisis, por diferentes situaciones, contextos, pero sentiría que no habría ningún problema. Sí, yo solo para complementar rápido, creo que cuando se eligen temas es como que hay que entender que son temas, o sea, por ejemplo, abrir en pandemia, ¿no? Es un tema muy abierto, es como, la pandemia incluye muchas cosas, entonces, dentro de eso, de abrir en pandemia, ¿qué es el área específica que tú vas a elegir como diferencial? En nuestro caso es tipo la agilidad, ¿no? Es como sabemos que han cambiado las formas de trabajar y nosotros, como hemos nacido en ese contexto, nos hemos adaptado, hemos creado un sistema que funciona muy ágil para trabajar virtualmente. Entonces, en su caso si es cómo funciona el teatro a través el teatro en vivo a través de Zoom, no sé, hay como muchos ángulos del que se puede coger la pandemia en sí. Creo que hay que tratar de ser más específico en esos conceptos que son muy grandes. ¿Desde dónde lo abordas tú? Perfecto, claro. Entonces ahí la recomendación sería, para recapitular un poco, es el enfocarse en un punto acerca de este estado en el que estamos viviendo, ¿no? Y en base a ello es poder comunicar, ¿no? Y Sí, construir o sea, esta estrategia. las marcas traen soluciones a problemas, ¿no? Entonces, la pandemia es un problema muy grande.
De todo ese problema tan grande que es la pandemia, específicamente qué problema quieren solucionar ellos a través de su marca. Claro, perfecto. Y ya es la última pregunta que nos hacen es Omar Iván Benítez Delgado. Lo que él consulta es la comunicación es el proceso, en el proceso intercultural nos interesa. ¿Cómo llegar a los gestores políticos haciendo que lo intercultural vaya desde las mesas de diálogo a la toma de decisiones? Esta pregunta creo que está bastante ligada a la que mencionó Fritz Navedo hace un momento. A ver, Claro. nosotros anteriormente lo que hemos hecho es, o sea, ya con abrir el debate, muchas veces estás haciendo bastante, ¿no? Las marcas, tipo, puedes ayudar desde tu lado, pero muchas veces si quieres, o sea, creo que tienes que tener, creo que ya abriendo el debate ya estás haciendo algo, pero si quieres hacer algo más específico hacia lo que hemos dirigido muchas veces, por ejemplo, es acción de recolectar firmas, ¿no? Tienes este problema, abriste el debate, te interesa hacer algo, recolectemos firmas y vamos a llevar las firmas a quien hay que llevárselas para que se solucione este problema. Claro, transformarlo en algo más concreto, ¿no? Y eso es parte de los pasos que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años, con otro equipo hicimos una campaña en la cual hablamos del plástico de un solo uso y justamente el problema era que muchas promesas para combatirlo desaparecían. Entonces, la idea era justamente usar el mismo plástico que dura como 400 años en biodegradarse y hacer las promesas ahí, transformarlo en un proyecto justamente con el Ministerio de Ambiente, el cual este pacto firmado por el presidente y los ministros viajó hasta la COP, donde se expuso el tema. Entonces era forma de llamar la atención y eso luego tuvo acciones más concretas, como decía Joaco, de buscar a que la gente se sume, que firme. Tuvo eventos en los cuales firmaban más bolsas recogidas y eso tenía una intención de movilizar el problema, ¿no? Hacer una solución. Igual ya es una posición personal, pero yo siento que yo veo a las marcas como decía al inicio, como líderes de opinión. Entonces, me parece que como líderes de opinión pueden poner un granito de arena, tipo, por ejemplo, dejando de usar bolsas o cañitas, pero es un granito de arena al final, ¿no? O sea, no es un cambio realmente contundente. Los cambios que pueden hacer las marcas es más bien sociales, es dirigir la conversación hacia los temas donde deben dirigirse, empoderar a la sociedad como líderes de opinión para que puedan hablar de los temas que quieren hablar, canalizar un poco, que les sirvan para canalizar a la gente las cosas de las que quieren hablar. Darles herramientas para que lo hagan también, ¿no? Y no quedarse solamente en decirlo, sino, mira, he creado esta plataforma o he creado este evento de charlas para hablar del tema y reunir gente que pueda hacer ese cambio. Perfecto. Una consulta más que llega es, tengo un proyecto cultural dirigido a población vulnerable, ellos no tienen acceso a Internet. ¿Cómo podría hacer para conectar con ellos? La radio es un buen medio, de hecho, la radio llega a todos lados, como dicen, está más cerca de la gente y es más, nosotros trabajamos un proyecto con el Ministerio de Educación y en colaboración también con una casa de audio y otros equipos, que justamente parte de lo que se quería era llegar a también población vulnerable que no habían conexiones a Internet y era educar sobre el emprendimiento. Entonces, la radio fue el medio adecuado a tal hora, a través de cierta radio. Todos los domingos se escuchaba un programa que lo hicimos, en realidad era una serie radial que se llamaba Érase una voz, y era un contenido en el que no necesitabas internet, no necesitabas descargarte nada, simplemente lo escuchabas a través de una señal radial, ¿no? Es una buena forma, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que la radio es un súper buen medio, ¿no? O buscarse de pronto alguna forma paralela. O sea, si es como... Sabemos que los más jóvenes sí están en redes mucho más pendientes. Entonces, de repente puede llegar a través de los jóvenes, de los sectores más masivos, que sí están como mucho más pendientes de sus redes, o a través de la radio, que es lo más seguro, de todas maneras, como decía Frank, ¿no? Claro, hoy en día que es más complicado hacer eventos y todo eso, ¿no? Porque siempre se puede ir hacia ciertas zonas y mover, pero es más complicado hoy en día.
Genial, muchas gracias. Y ya como último, a manera ya de comentario para ustedes, saber si es que tienen alguna recomendación a todos y todas las que todas las personas que nos están oyendo en este momento, que están pendientes de la clase, saber si es que tienen alguna recomendación en base a un libro, en base a una campaña, algún punto importante que quisieran resaltar para que ellos puedan potenciar o desarrollar sus proyectos en cuanto a comunicaciones y de qué manera llegar mejor a sus públicos. Pues el inspirador libro de emprendimiento de Creativity Inc., ¿no? El Pues, de, el de inspirador Pixar. Pixar. Sí, sí, yo diría, o sea, creo que hay dos libros que nos han servido bastante. El de Creatividad S.A., ¿no? Que es el libro del fundador de Pixar, que básicamente te cuenta, es un libro de gestión, pero él habla desde la gestión de la creatividad. O sea, que es un tipo de gestión diferente al que tienes que hacer para gestionar una empresa de pronto más de números, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, de repente no es un problema que tiene mucha gente acá, pero tiene como soluciones chéveres, como por ejemplo la importancia de cuando hay reuniones de directorio, no debería ser una mesa larga donde la cabeza se sienta el que toma la decisión y al otro lado se sientan los pequeños, sino debería ser mesas redondas donde todos tengan igual de capacidad de hablar y ser escuchados, ¿no? Procesos de revisión que deberían pasar los procesos creativos. Pero es un muy buen libro para la gestión creativa. Y el otro es Roda como un artista. Si quieren, igual de ahí tengo el PDF, se los puedo pasar para que lo chequen. Creo que también ayuda mucho en este sentido de encontrar la personalidad, ¿no? O sea, uno para encontrar su propia personalidad y su propia voz tiene que tener referentes. Y incluso empezar un poco copiando los referentes, y en ese camino de copiar y seguir algunos referentes, uno va encontrando su propio estilo y su propia voz. Es como cuando alguien empieza tocando covers, haciendo música, e inconscientemente vas adquiriendo influencias, ¿no? Cuanto más se consume en general, y desde libros, películas, o viendo documentales, o en general aprendiendo de cómo se han vivido otras vidas, también es bastante inspirador para al final meter todos estos ingredientes en la cocina y nos van a servir, ¿no? Todos estos datos. Perfecto. Les quería hacer una última consulta. Lo que pasa es que han llegado 2 preguntas más al Facebook. Quería saber si podemos responderlas, estas 2, y de ahí ya pasaríamos a hacer el cierre. La primera es de Franco Calderón Benito. Dice: buenos días a todas y todos, gracias por la clase de hoy. Mi consulta es la siguiente: para los artesanos, músicos tradicionales y artistas en general que no están familiarizados con redes sociales, ¿cuál sería el consejo para impulsar su iniciativa cultural, y más en este contexto de pandemia? Ya que los ejemplos o sea, los ejemplos que dan son buenos, pero de grandes empresas o marcas muy conocidas. Creo que hoy creo que sí es importante actualizarnos, darles oportunidad a las redes. Hay que pedir ayuda para un poco hablar hoy por hoy el mismo idioma. No hay que ser unos expertos, pero por lo menos tener esa presencia. Es importante. Aunque queramos huir, si es que queremos llegar a cierto público, hay que estar donde está el público. Entonces, para empezar, creo que sí es importante ese esfuerzo. Y luego, respecto a lo de las grandes marcas, la gran oportunidad justamente que hay con las redes es que, como comentamos por ahí, sí se puede ir de igual con un contenido interesante, con una constancia, con un trabajo parejo y duro respecto a lo que estamos predicando. La verdad es que la suerte que tenemos hoy en día de poder entrar a Instagram y ver el emprendimiento de una persona que está del otro lado del país, y de verdad tanto talento hay que gracias a las redes hoy en día se está haciendo justicia de mostrarse al mundo entero, ya ni siquiera solo al país. Creo que es esa gran oportunidad, ¿no? Al final, hoy ya cada vez se ha hecho un poco más justicia y ya tenemos la misma exposición que puede tener una gran marca, y
y sí, Y ahí para complementarte, o sea, yo creo que en verdad no es, hoy en día ya no es excusa el tamaño de una marca para nada. O sea, creo que el mejor ejemplo son los influencers y los microinfluencers, ¿no? O sea, vean cómo manejan sus redes, y creo que van a aprender un montón. O sea, hay cosas que nosotros hemos recogido ahí. O sea, las colaboraciones es algo que vienen haciendo los influencers hace años y es una forma en la que ellos mismos se comparten sus usuarios, pueden llegar a mucho más gente. El, la conversación constante en sus redes. O sea, creo que en verdad, hay muchas cosas que se puede aprender de ahí. Entonces, tómense el trabajo de seguir a los influencers y estudiar cómo es que están hablando ellos y cómo están usando sus redes. Que hay unos que siendo una persona, tipo, tienen la capacidad de competir con una marca con un presupuesto gigantesco y ellos mismos editan sus fotos, toman sus fotos, hacen su propio contenido. Hay un libro súper chévere que pueden encontrar de eso, que de hecho lo tengo por acá, que es Streampunks. Así que es un súper libro que puede servirles para eso y tómense el trabajo de investigar. O sea, ni siquiera tienen que meterse un curso. Toda la información, creo que básica de hoy en día de cómo funcionan las redes, está ahí. Si es que uno se toma el trabajo de buscar, hay tutoriales, hay páginas en Google, en YouTube, y entender. O sea, al principio da un poco de flojera porque son un montón de términos nuevos y procesos nuevos, pero no es tan complicado como parecen, ¿verdad? Le ponen como términos más complicados y tratan de hablar en su propio lenguaje, pero si uno se toma el trabajo, lo entiende. todo está en YouTube, de verdad, hay tantos tutoriales de las cosas más básicas que comencemos por ahí y después ya, sin darse cuenta, serán expertos en algo. Y sí es importante el trabajo constante, ¿no? Sí, las ideas pueden estar ahí, podemos tener 10 millones de ideas, pero si no nos sentamos y las hacemos, pues se quedan ahí nomás en ideas, alguien más las hará. Perfecto. Y la última pregunta para ahora sí cerrar este bloque de preguntas y respuestas la realiza Mi Ciudad Educadora y ellos dicen, somos de la Asociación Peruana de Ciudades Educadoras. Deseamos desarrollar un proyecto cultural con gobiernos locales y universidades. ¿Cómo podríamos hacer para llegar a la mayoría de ellos, ya que la pandemia impide el contacto directo? Todos odiamos la pandemia. ¿Puedes repetir, porfa, Mar, solamente para entender bien el punto? Sí, claro. Ellos son la Asociación Peruana de Ciudades Educadoras. Deseamos desarrollar un proyecto cultural con gobiernos locales y universidades. ¿Cómo podríamos hacer para llegar a la mayoría de ellos, ya que la pandemia impide el contacto directo? Pues nuevamente aquí el poder de las redes llega a solucionar. Creo que creando de repente un festival de 3 días de charla o un evento, un conversatorio sobre un tema que puede ser de interés de todos estos gobiernos a los que queremos llegar y buscando, además de repente complementando con redes como LinkedIn, donde me contacto directamente con la persona a la que quiero llegar, que representa, digamos, de repente una comunidad, o todo el esfuerzo que se puede hacer hoy en día a través de en realidad de estas redes, ¿no? Creo Sí, que es una forma más. por experiencia también como Ni Normal, creo que hemos tenido varias iniciativas culturales que hemos querido hacer. No todas nos han salido. Pichar una iniciativa siempre es difícil. Creo que el consejo es, o sea, primero tener paciencia y no darte por vencido la primera vez que te dicen que no. Y lo segundo es, o sea, tenla para presentarla, que se vea como que está lista para ser publicada. Porque el día que la vea esa persona que puede ser el que te va a abrir la puerta para que lleves a cabo tu iniciativa, tienes que tener o sea, tienes que darle lo mejor que puede, o sea, como que servirle la mejor versión de tu iniciativa para que la alucine, para que vea la dimensión, para que se convenza de que lo que tienes entre manos es potente. O sea, nosotros siempre que desarrollamos una iniciativa, armamos un PowerPoint tipo ya como boceteamos cómo es que se va a ver,
hacemos un discurso, a veces escribimos un guión de cómo va a ser el video de lanzamiento. Tratamos que se sienta lo más terminado posible para que quien la vea se pueda imaginar cuál va a ser la dimensión de esa iniciativa que vamos a llevar a cabo. Sí, es importante esa venta, porque nosotros lo tenemos en la cabeza claro, pero tenemos que transmitírselo a las personas a las que nos interesan, que se sumen también para hacer esto grande, ¿no? Sí, muchas veces convences más por la emoción de ver un visual lindo de cómo es que se va a ver tu iniciativa hecha y que la persona se pueda imaginar, man, ya qué chévere va a ser participar de esto, a que si le presentas como que los números muy bien estructurados y tipo, no sé, como un documento, tu wireframe de la web o los targets a los que vas a impactar, como todo eso ya es la justificación, pero antes de eso tienes que emocionarlo. Sí. Somos humanos al final, ¿no? Las emociones son clave. Perfecto. Creo que ya con esto hemos cerrado el bloque de preguntas y respuestas. Bueno, agradecerles de antemano por su participación, Frank y Joaquín, fundadores y directores creativos de New Normal. Gracias por esta clase en línea, que creo que ha aportado bastante e impactado bastante bien en todas y todas las personas que nos han estado escuchando en esta clase en línea, consejos para que tu iniciativa cultural conecte con la gente. De igual manera, mencionarles a todos y a todas que pueden dejar sus correos en los comentarios de esta transmisión para que nosotros podamos hacerles llegar los PDFs y algunos enlaces que Frank y Joaquín nos van a compartir el día de hoy. Y también mencionarles que sigan pendientes de las redes sociales a través del Ministerio de Cultura, de Cultura 24 TV, para que puedan saber cuál va a ser la siguiente capacitación, la siguiente clase en línea que vamos a ir lanzando durante esta semana. Entonces, nada, agradecerles a todas y todos por estar conectados durante este tiempo de la clase en línea y nos vemos en una próxima clase. Gracias.